chance for man, 1 giant leap for mankind. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva y especial edición de Mis Enigmas Favoritos. Como ustedes han podido comprobar, no nos encontramos en el plató habitual del programa. Hoy lo hacemos desde un lugar más íntimo, más recogido, porque, insisto, el programa de hoy va a ser especial y está dedicado a reportajes y entrevistas que hemos hecho en diversos lugares del mundo. En esta primera parte del programa vamos a viajar a un punto muy concreto de nuestra piel de toro, de nuestro país, España. Nos vamos a la provincia de Soria y ahí está el cañón del río Lobo. ¿Y qué hay en ese lugar? Pues un lugar especial, de poder. Se trata de una particular ermita, la ermita de San Bartolomé de Ucero. Para muchos investigadores y para los heterodoxos se trata sin duda de una ermita, de una encomienda templaria. Sin embargo, los historiadores oficiales no admiten, no se ponen de acuerdo. Ahí entrevistamos a Eric Álvarez, geólogo y guía de ese especial lugar. Vamos a adentrarnos en esta ermita, San Bartolomé de Ucero, y vamos a conocer sus entresijos, sus enigmas, sus misterios y también sus historias. Que disfruten de esta entrevista. En pleno corazón de la Sierra Soriana se encuentra uno de esos lugares clasificados como lugares de poder. Estamos en pleno cañón del río Lobos y lo que ustedes pueden apreciar a mis espaldas es precisamente eso, un lugar de poder, un lugar fascinante sobre todo por el paisaje, la belleza natural que nos envuelve, que la envuelve, porque eso es la ermita de San Bartolomé de Ucero, envuelta en la polémica siempre desde un punto de vista oficial. Para muchos es una encomienda, es una ermita templaria. Sin embargo, hay muchos datos, muchas historias, informaciones que hay que contar sobre este lugar. Si dividiéramos la península ibérica en dos mitades iguales, San Bartolomé de Ucero sería el centro geográfico de la misma. Es más, otro dato curioso y para nada casual, el Cabo de Creus como el Cabo de Finisterre se encuentran a la misma distancia de este lugar, es decir, a 527 kilómetros con 127 metros. Insisto, una casualidad, lo dudo. Para muchos investigadores heterodoxos, este lugar fue erigido y construido por los templarios, por los caballeros de Cristo. Sin embargo, ¿por qué en este lugar, cuando no fue sitio, zona estratégica ni militar, ni política, ni religiosa? Aquí no se protegían a peregrinos. ¿Por qué los templarios construyeron esta ermita en este mismo lugar, en el centro geográfico de la península ibérica? ¿Qué hicieron aquí? Da que pensar, desde luego. Probablemente rituales mágicos se acometieron en esta zona, que, insisto, es un lugar de poder. Y la otra pregunta es, ¿qué cartografía, qué datos manejaron los templarios para saber que este era el centro geográfico de la península ibérica? Muchos más enigmas y misterios encierra San Bartolomé de Ucero. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Nos encontramos casi en una parte intermedia del cañón del río Lobos, justamente al lado de la ermita de San Bartolomé de Ucero, o la ermita templaria de Ucero. Lugar mágico por excelencia. Por excelencia, totalmente, además. Ya el sitio ya llama a tener esta magia, sobre todo, porque es un sitio que acoge algo más. ¿Cuántos años llevas relacionándote con este lugar, Eric? Llevo casi desde los 9 años, verdaderamente, pero casi mi fervor y mi pasión empezó a raíz también de trabajar un poco como guía en la ermita templaria de Ucero. ¿Cuántos secretos, cuántos misterios, cuánta información en piedra contiene este lugar? Podríamos hablar de 10.000, casi, totalmente. Historias de todo tipo, leyendas, muchas sobre todo, casi tantas como los árboles 2 que tenemos aquí, que son los verdaderos custodios del lugar. Lo que no hay duda alguna es que esta ermita que tienes a tus espaldas está enclavada en un lugar de poder. Sobre todo, hablando de lugar de poder, en un lugar, aparte, un lugar, sobre todo, ya todo el lugar tiene magia de alguna forma, pero es un lugar de alguna forma llamado telúrico, sobre todo, totalmente. Telurismo, lo que llaman telurismo verdaderamente serían este tipo de corrientes subterráneas que hay en el cañón del río Lobos, que irradian este tipo de energía a raíz de fricción con este tipo de piedra que hay aquí, que es la caliza.
que la caliza verdaderamente pues tiene cuarzo, que cuarzo es el mayor cargador magnético que tenemos en el planeta Tierra. Y además, Eric, lo dices con propiedad porque como geólogo Sí. puedes confirmar esta Sí, lo información. confirmo además perfectamente, sobre todo porque hay que pensar lo que es la caliza. La caliza verdaderamente es acumulación de conchas marinas, totalmente, todo ese tipo de conchas marinas que se han acumulado aquí con sedimentación totalmente en un proceso de casi millones y millones de años totalmente. Intenta describirme con palabras, Eric, una fotografía del lugar donde nos encontramos. Es decir, para aquel que no conozca Ucero, San Bartolomé de Ucero, este cañón del río Lobo, ¿qué fotografía le harías con palabras? Con palabras verdaderamente es como salir de la oscuridad y llegar a un sitio donde brilla todo, verdaderamente. Es exactamente eso, porque vienes de un sitio frondoso donde hay mucha vegetación y donde está todo oscuro y llegaréis a un sitio verdaderamente donde brilla, llegas a brillar verdaderamente. ¿Cómo definirías lo que tienes ahí a tus espaldas? ¿Qué es exactamente? Definirlo verdaderamente, pues vemos que una iglesia, un templo verdaderamente, cristiano de alguna forma, totalmente. Un templo cristiano sobre todo muy grande, o sea, es muy grande para un sitio como donde estamos, muy apartado fuera del mundanal, totalmente. Hay que pensar que es una iglesia datada de finales del siglo XII, principio del siglo XIII, y se podía haber construido perfectamente en el pueblo de Ucero, pero no, en el pueblo de Ucero decidieron construir una iglesia renacentista del siglo XVIII. Verdaderamente es lo que llama más la atención y lo que me llama a mí más la atención. Una construcción tan bella y tan simple en un entorno además muy privilegiado. Este lugar se debate entre la ortodoxia, la heterodoxia. Algunos dicen que lo construyeron los templarios, otros dicen que no. ¿Cuál es la hipótesis que más se baraja de este lugar? Sobre todo la hipótesis es sobre si la construyeron los templarios o no la construyeron los templarios. Hay muchos símbolos, sobre todo en sus canecillos y dentro también totalmente de la iglesia, que llaman perfectamente a que se pueda hacer perfectamente construcción y fundación totalmente templaria. Incluso en marcas de cantería, que normalmente las marcas de cantería que hay en esta iglesia son todas de Aquitania, totalmente. Es verdaderamente la hipótesis. Yo creo que verdaderamente no es solo la hipótesis si la construyeron o no la construyeron, es por qué construyeron aquí la iglesia. Esa es la gran hipótesis que creo que hay en este lugar. Sospechemos, hipoteticemos, Eric, que efectivamente los templarios construyeron esta encomienda, esta ermita. La gran pregunta tú ya la has hecho, ¿por qué la hicieron aquí? Y sobre todo, teniendo en cuenta que Ucero, San Bartolomé de Ucero está en unas coordenadas geográficas muy concretas de la península ibérica. Sí, estaría Ucero verdaderamente, estaría del Cabo de Creus al Cabo de Finisterre a 527,127 kilómetros exactos de un cabo a otro. O sea, estaría equidistante entre dos cabos geográficos de España. Y la casualidad es que en el Cabo de Finisterre hay los basamentos de una construcción templaria y en el Cabo de Creus hay los basamentos de una construcción también templaria. Y pensar sobre todo que Finisterre fue el fin de la tierra y Creus el paso hacia Oriente. No deja de ser curioso que ese dibujo que acabas de hacer en el mapa, llevado al mapa, hace una cruz templaria, o sea, una tau templaria. Verdaderamente una tau templaria. Uniendo todo eso, esa tau, de alguna forma saldrían algunos enclaves mágicos y algunos sitios de poder en España, mayoritariamente casi todos templarios totalmente. Y continuando esta línea de trabajo en la que efectivamente dice que los templarios acometieron este lugar, el motivo, el por qué lo hicieron, claro, si no era un lugar estratégicamente ni religioso, ni político, ni militar, por aquí no pasaban peregrinos que custodiar o cuidar, entonces, ¿qué fue este lugar? Verdaderamente, aunque no creamos, la iglesia sí, estratégicamente sí que está muy bien construida, sobre todo, porque perfectamente está construida siempre en la parte alta, sobre todo. Entonces, todo el Valle Sur le tienes controlado. Y lo bueno que tiene es que la parte norte, donde está este farallón de 33 metros, pues totalmente nadie puede bajar por allí. Entonces, siempre le tendrías controlado, totalmente. Y al lado hay dos altares, que son altares de la Edad del Bronce, y también puedes tener controlado la parte de atrás del cañón que no puedes ver totalmente. O sea, estratégicamente sí está muy bien situada. Ahora, el por qué es una gran hipótesis, exactamente no sé por qué, la podían haber enclavado perfectamente aquí abajo, al lado del río, pero también yo creo que también la construyeron un poco alta, sobre todo por este río, porque es muy virulento y tiene estas grandes crecidas, sobre todo, totalmente. Continuando en esa línea de hipótesis, tal vez los templarios llevaron a cabo aquí grandes iniciaciones. Pienso que sí. Además creo que sí, y hay muchos símbolos de la iglesia que lo testimonian. Estamos en pleno cañón de Río Lobos. ¿Qué es lo que hay debajo exactamente de esta ladera donde nos encontramos? Verdaderamente debajo de toda esta ladera y debajo de cualquier punto del cañón de Río Lobos estaría lo que se llamaría la capa freática del cañón de Río Lobos totalmente. Verdaderamente lo que hay debajo es, como todo el sitio del cañón, hay muchas grandes cavidades, pero concretamente debajo de la iglesia hay una gran cavidad verdaderamente que no sabemos lo que es ni lo que puede ser totalmente. Creemos mayoritariamente que pueda ser una cavidad como tantas del lugar, pero también, como cualquier templo sagrado, siempre se construía a base de la cripta totalmente, y también creemos que posiblemente pueda haber una cripta debajo de la iglesia.
y por supuesto agua. Supuestamente sí. Agua hay muchísima, todo el cauce subterráneo que va por aquí abajo. Verdaderamente el río Lobos, una de las tendencias que tienen llamarle río Lobos es por eso, por todo el caudal subterráneo que lleva. Y claro, al ver tantas grandes riadas, el agua que va por debajo empuja todo este aire que ahí tiene dentro y lo saca por estos respiraderos o grandes simas que hay aquí en este cañón y lo sacaría y aullaría totalmente. Ese agua que hace también especial y muy telúrico este lugar. Claro, hay que entender sobre todo que desde la Edad del Bronce siempre se pensaba que el agua, lo que estaba abajo era positivo, porque hay que pensar que el agua que está abajo es la que se puede beber porque está purificada de alguna forma. Los constructores de esta ermita, de esta encomienda, seguramente la enclavaron aquí por ser una zona estratégica geográfica y también por una cueva, ¿no?, que tenemos ahí al lado. Una cueva que tiene mucho simbolismo, sobre todo. Hay que pensar primeramente lo que es una cueva, o lo que era una cueva antiguamente para el hombre, sobre todo, para el principio de la historia del hombre. La cueva siempre para el hombre ha sido como entrar dentro del vientre materno. Estás más cerca de la madre tierra, de la supuesta madre tierra, totalmente. Y aquí al lado, totalmente, pues tenemos esta cueva, que además la cueva muy pintoresca, porque mirándola desde dentro es igual que un útero materno, totalmente un útero materno. Aquí al lado, además, hay otra casualidad, que tenemos un pináculo, que es un menhir natural, donde hubo un asentamiento, unas inscripciones celtas totalmente. Y haciendo lo que sería un pliegue tridimensional, haríamos lo que se llamaría como una especie de penetración. El falo, que sería el menhir natural, penetraría dentro de la vagina y dentro del útero materno. Vamos ahora, Eric, con el aspecto esotérico, simbólico que tiene San Bartolomé de Ucero. Hablaremos también de fenómenos insólitos, extraños, que han tenido visitantes, por qué no decirlo, aquí de noche en este lugar. Muchos. La visión quizá de fantasmas, pero ¿cuánto símbolo encierra la ermita de San Bartolomé de Ucero? Verdaderamente, para descifrar toda esta simbología era como encontrar, habría que buscar casi la piedra roseta de todo el simbolismo románico, totalmente, para verlo, descifrarlo totalmente. Esta iglesia puede decir que algunas tienen mucho simbolismo, pero esta iglesia tiene uno de los mayores simbolismos que puede haber casi en la península ibérica. Puedo casi constatarlo totalmente. En cuanto a simbolismo, porque hay muchos símbolos que incluso en otras iglesias puedes verlos repetidos, pero aquí no, en el caso son todos aparte. Y lo bueno que tiene esta iglesia es que son duales, siempre tienen doble significado de alguna forma. Bueno, lo que salta a la vista y lo que nuestros amigos telespectadores estarán viendo en este momento es el rosetón que vemos ahí en las imágenes, que es un pentáculo, una estrella de 5 puntas. Hombre, la estrella de 5 puntas es un símbolo muy primordial también de este tipo de órdenes. Verdaderamente hay que retrocedernos en el tiempo hacia atrás y verdadero dónde se fundaron ellos. Ellos se fundaron en los restos de un templo, lo que sería el templo de Salomón. Verdaderamente el muro de las lamentaciones, lo que hoy conocemos como muro de las lamentaciones, son los restos del templo de Salomón. Entonces ellos se fundaron ahí, arriba en la cúpula de la roca, se fundaron. Entonces la estrella de Salomón verdaderamente es la estrella de 5 puntas, la de 6 puntas es la de David, aunque originarias las dos son del mismo sitio, vienen originarias de la India, de costumbres de la Edad del Bronce. El caso aquí curioso es sobre todo que está invertida, sobre todo, y también es una de las cosas que nos llama la atención, porque apunta sobre todo a lo que hay debajo, sobre todo debajo de la iglesia. Curiosos fenómenos que se observan en esta ermita es que los constructores conocían muy bien el cielo. El sol, la luna, sus movimientos, como en otros templos de la Edad Media en el Camino de Santiago y en la Antigüedad en numerosas partes del planeta. Por ejemplo, el día del equinoccio de otoño, 21 de septiembre, y el día del solsticio, que es el 21 de diciembre, solsticio de invierno, ¿qué pasa ahí dentro? Verdaderamente es lo que se llaman juegos de luces. Hay que pensar que la iglesia está muy bien orientada a lo que sería el nacimiento y el poniente del sol totalmente. Todos los custodios dejaron constatar sobre todo este tipo de fenómenos que solo ocurren en esa época del año. Porque hay que pensar que el equinoccio y el solsticio, en la época cuando está cambiando de estación, son esas semanas, solo el sol el que está en un punto concreto. Y matemáticamente tiene que ser algo muy preciso. Lo que ocurriría ahí dentro, que en esas dos épocas del año, concretamente, daría dos pilares que tenemos dentro de la iglesia, que son los que se salen fuera del contexto o estilismo románico un poco de la iglesia. Entonces a uno daría lo que llamaríamos el pilar maestro y luego al otro el pilar del iniciado. El pilar maestro es el que tiene la cabeza parvada y luego el pilar del iniciado es el que tiene las dos orejas y los ojos grandes, porque siempre el iniciado es el que tiene ojos y tiene que oír primeramente para que luego callarse y otorgar. No solo ocurre un fenómeno en el solsticio e equinoccio, sino también un fenómeno lunar. Del 23 al 24 de junio de cada 4 años, ¿qué pasa con la luna llena, Eric? Verdaderamente hay que verificarlo bien, perfectamente, totalmente este fenómeno, sobre todo porque es un fenómeno muy curioso. Pasaría que justo entraría la luna llena, el haz de luna llena entraría por el rosetón que tenemos en la parte sur y daría dentro a una losa que tenemos, que es la losa telúrica o la cruz de la orden templaria que tenemos representada en el suelo. Tampoco hay nada al azar en el interior, porque si uno se sienta en un punto determinado
del interior de esta iglesia, si mira el rosetón norte, a través de ese rosetón, ¿qué podemos ver? Vemos la cueva que está enfrente, la pared norte totalmente. Históricamente creemos que los templarios dejaron algo aquí en la parte norte. Aparte, siempre la parte norte de la iglesia siempre es la parte que no se ve, donde no hay nada, pero donde no hay nada es donde puedes esconder algo perfectamente. Pregunta arriesgada y difícil. ¿Tal vez los templarios custodiaron aquí alguna reliquia sagrada? Seguramente que sí. ¿Por ejemplo? Exactamente no puedo saber, porque si miráramos todas las reliquias que hay verdaderamente por la faz de la humanidad, hay muchísimas, y muchas hay que comprobarlas verdaderamente. Pero creo que esta gente sí tuvo bastantes reliquias de poder, sobre todo. De ahí lo que fuera una reliquia de Jesús, una reliquia de María Magdalena o una reliquia de San Pedro, verdaderamente. Exactamente no sé qué tipo de reliquia, pero sé que verdaderamente la reliquia que ellos trajeron aquí tuvo que tener muchísimo poder. ¿Se puede decir históricamente, se puede comprobar que los nazis estuvieron en este lugar? Sí. Igual que estuvieron en Montserrat buscando el Santo Grial. Creo que su finalidad de venir aquí fue una de ellas, buscar el Santo Grial aquí. ¿Qué más simbología podemos encontrar en el interior de San Bartolomé de Ucero? Simbología y energías que el visitante puede incluso sentir, palpar. Hombre, verdaderamente hay que entrar y ver, comprobar primeramente ya desde fuera lo que quiere. Siempre no hay que estar sugestionado nunca totalmente, siempre tienes que estar limpio de mente totalmente y entrar y ver el templo con buenos ojos sobre todo. Nada más entrar, lo primero que llama la atención yo creo que es la altura que tiene esta ermita. Tiene 11 metros de bóveda totalmente y es una altura muy llamativa para la ermita totalmente. Y sobre todo en el estilo característico de la iglesia. Es un románico tardío, ya del protogótico totalmente, de finales del 13 totalmente. Es una de las cosas que llama más la atención. Y luego sobre todo esos dos capiteles que hemos mencionado antes, sobre todo el del maestro y el iniciado, y luego sobre todo ver el rosetón por dentro. Porque ver el rosetón por dentro, dentro del crucero, es distinto lo que vemos por dentro de lo que vemos por fuera. Por fuera vemos 5 corazones entrelazados imitando un poco las celosías celtas y dentro ya vemos un rosetón, vemos una estrella de 5 puntas totalmente con 5 corazones. Es lo que llama creo que más la atención y sobre todo la austeridad, siguiendo la tendencia y línea románica. Eric, en el interior también hemos visto en el suelo una especie de placa o símbolo que está marcando algo especial, ¿no? Sobre todo es un sitio para supuestamente para los iniciados. Como cualquier templo, esta gente lleva una especie de ritos nada más entrar. Primero otorgaban nada más entrar, se arrodillaban como un caballero, entraban descalzos, se volvían a arrodillar dando una petición al santo, llegaban al crucero, porque verdaderamente llegar al crucero, ¿qué es llegar al crucero? Llegar al crucero en cualquier iglesia, en cualquier catedral, el ser humano es el cuadrado, es un número 4, porque lo tiene todo alrededor, está en el centro de la iglesia verdaderamente. Entonces ahí en el centro de la iglesia sería como cuando se nombra un obispo, se volvería a rendir, ofrendas totalmente al culto al santo totalmente, y luego sería otra vez la cruz, sería la cruz tumbada en el suelo totalmente. ¿Hay algún número que presida esta encomienda, esta iglesia? Lo preside todo aquí alrededor, no solo la iglesia, y es el número 33. El número 33. Hablando de número 33 y de símbolos masónicos, también podemos observar en un retablo del siglo XVIII símbolos masónicos, a todas luces. Es símbolo primordialmente masónico. El visitante sobre todo le llamará más la atención, sobre todo cuando entra, que hay un martillo. Bueno, de momento es curioso ver un martillo, un guante, un hombre que trabaja una piedra, una escalera, una maza, sobre todo para partir piedras, también unas tenazas y un cuchillo cortando orejas. Yo creo que lo del cuchillo cortando orejas es lo que más llamará la atención. Pero la noche que hicieron apresar a Jesucristo, a un romano le cortaron una oreja, entonces Jesucristo se la pegó. Es un símbolo de reconstrucción. Pero también hay que pensar, aparte de ser los utensilios con los que trabaja un cantero o uno que trabaja la piedra, también son los utensilios con los que crucificaron a Jesucristo, que verdaderamente son los mismos. A Jesucristo les crucificaron con los utensilios de un cantero. ¿Qué símbolo podemos ver en el pórtico de la entrada, Eric? El más llamativo sobre todo y los primordiales sobre todo es la H que tenemos central totalmente. La H representa a Irán o hermetismo. ¿Por qué hermetismo? Porque debajo de la H hay un falo y una vagina. Entonces lo hermético o lo erótico es lo hermético totalmente. Es lo que no quería dejar el autor muy a la vista. Y luego lo que llama más la atención arriba es un burlón, totalmente. Es las groserías o lo grotesco, totalmente. Lo grotesco quiere decir que entres y te rías nada más entrar de la iglesia. Pero luego, como hemos mencionado antes, los dos capiteles te van a mandar una orden que tienes que cumplir dentro de la iglesia, que es la de ver, oír y callar.
Es curioso que en el lado norte de la iglesia no haya ningún tipo de inscripción arriba. Sobre todo porque el lado norte es donde no hay nada, donde no crece nada, donde está todo oscuro. Entonces, pero primordial, los canecillos no tienen nada porque es el número 0. Porque claro, como todo un bien principio tiene que tener un principio y un final. Entonces es el 0. ¿Por qué 0? Porque no hay nada. ¿Se sabe lo que hay exactamente debajo de San Bartolomé de Ucero? ¿Se ha hecho un estudio de georradar? Se ha hecho un estudio de georradar, exactamente, pero bueno, la gente que nos hizo el estudio totalmente no sabemos muy bien lo que querían estudiar verdaderamente. Solo nos dijeron que encontraron una cavidad muy grande debajo. No nos llegaron a explicar verdaderamente lo que había mayoritariamente debajo, si encontraron una tumba, si encontraron algún tipo de utensilio o cualquier otro tipo de cosa. Claro que el georradar es algo muy complejo, entonces lleva mucho tiempo analizar todos esos datos que dan el georradar. ¿Hay gente enterrada ahí dentro? Sí, hay un enterramiento dentro de la iglesia, que tampoco sabemos quién puede ser. Posiblemente creo que sea algún noble de la zona, totalmente, pero fuera ya de la época templaria. En torno a este lugar, el cañón del río Lobos y esta ermita, se cuentan muchas historias que tienen que ver con quizá luces extrañas, fantasmas, apariciones, puertas dimensionales. Cuéntame, Eric, si quieres en primera persona alguna experiencia que tú hayas tenido propia o alguien que te haya contado alguna. Hombre, yo creo que este lugar, además, sobre todo para un parapsicólogo, sería una cuna, porque aquí ocurre de todo, verdaderamente. Podemos encontrar fenómenos de ovnis, fenómenos parapsicológicos, fantasmas, incluso otro tipo de cosas que casi incluso son difíciles hasta de contar. Lo primeramente es que aquí los animales no actúan de forma normal, totalmente. No actúan como deberían actuar. En otros sitios los vemos actuar pues como actuaría, con su instinto, verdaderamente, pero aquí actúan de distinta manera. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó nada más llegar aquí fue yo, como venía siempre a trabajar, dejaba el coche, mi vehículo ahí aparcado, dejaba mi autorización y venía a abrir la iglesia. Nada más entrar, antes de pasar el puente totalmente, vi posados un montón de buitres encima de estos 2 olmos milenarios que tenemos aquí, pero no le di la más mínima importancia. Al día siguiente pues vine también otra vez, abrí la iglesia, pero ese día ya no era normal. Los buitres estaban posados a los 2 lados de la puerta de la ermita y me estaban marcando como un camino, exactamente. No sé qué camino me querían marcar, pero me estaban mirando fijamente. Y es lo que más me puso los pelos de punta en este lugar. Aunque tengo más experiencias bastante más raras aquí, verdaderamente. ¿Hay visitantes que te hayan contado alguna relacionada con fantasmas o apariciones de entidades? Hay una muy curiosa y una leyenda que se repite aquí bastante, que es sobre todo la de un fantasma o un supuesto guardián o un caballero que guarda este lugar, que se aparece a mucha gente, sobre todo a raíz de la aparición de un escrito de un hombre que era del País Vasco, que el libro se llama La clave 22, y tuvo una aparición con este supuesto ente. Verdaderamente es algo muy curioso, pero no sabemos, pero la gente del pueblo Ucero dice que incluso ha podido tener conversaciones con este ente. Y otra de las cosas curiosas que me han pasado aquí verdaderamente es que yo suelo venir aquí mucho de noche a andar, porque me encanta venir de noche, porque se perciben las cosas de distinta manera. Y es un sitio, aparte, que te llama a venir de noche. Un día viniendo andando de noche, y yo venía además con gente, además no venía yo solo totalmente, pues veníamos andando y estaba muy oscuro, no había luna llena ni nada, muy oscuro. Pero algo me rozó a mí la espalda totalmente y me susurró al oído. Desde a raíz de ahí tardé casi 2 años en volver a este lugar, pero algo me susurró al oído mi nombre y me dio pánico y terror. Pero como esa leyenda que cuento, hay gente que ha tenido hasta conversaciones con este supuesto fantasma. Eric, te voy a hacer una pregunta muy personal. Tú eres geólogo, eres de formación científica, eres investigador, autodidacta y guía, digamos el custodio y guardián en pleno siglo XXI de este lugar antiguo, precioso y especial. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees en lo paranormal, en lo extraño, en lo misterioso? Soy gallego aparte, entonces vengo de tradición, sobre todo de tener este tipo de tendencias y de tener este sexto de sentido abierto totalmente, pero sí creo fervormente en ello. No lo puedo demostrar ni puedo decir verdaderamente lo que es, pero creo en ello. Creo que hay algo rondando en muchos sitios que no sabemos lo que es verdaderamente. Hay un elemento que hemos pasado por encima, pero que obviamente tenemos que tocarlo, importantísimo, como en todo templo y lugar de poder del pasado, y es que los constructores tuvieron en cuenta la sonoridad, el sonido que se podía producir en el interior de estos lugares de poder, ¿verdad? Sobre todo es una ley primordial dentro del románico y dentro de cualquier construcción. Cualquier construcción o cualquier templo se basa sobre una nota musical. O sea, algunos templos están construidos sobre un do menor, otros templos sobre un do menor. ¿Por qué se hacía esto? Para buscar la sonoridad. ¿Qué es la música verdaderamente? La música es matemática, matemática pura totalmente. Entonces esto verdaderamente lo querían buscar, para llegar a un tipo de tonalidades. Se habla de que supuestamente también hay un tipo de cantos, sobre todo que se hacían solo para ese lugar,
para abrir ciertas puertas o que el mismo templo te pudiese hablar. Eric, pero en toda armonía musical, pétrea y sonora, también hay un desajuste o hay una imperfección. Sí, para cualquier templo siempre, da igual románico, gótico o renacentista, tiene que haber una imperfección para que haga aspecto, totalmente. Aquí la imperfección estaría sobre todo en el pórtico de entrada, sobre todo lo que es la planta gótica, totalmente, pues no está corriente, o sea, no estaría en línea recta totalmente, estaría como en plan de serpiente totalmente. Puede ser el sitio que se haya movido o exactamente lo que hemos dicho antes, una imperfección dentro de una perfección. ¿Cuántos secretos quedan por descubrir aquí en San Bartolomé de Ucero? Millones, verdaderamente millones. El grande es ver verdaderamente por qué construyeron esto aquí, totalmente. Y luego de ahí vendrían otros grandes misterios que abriríamos. ¿Podríamos decir a un 100% que este lugar fue construido por los templarios? Yo diría que un 100 y hasta un 200%. Por último, una invitación a todos los amigos que nos están viendo para que visiten, si no lo conocen, pues este mágico lugar. Sobre todo que vengan, sobre todo con la mente muy abierta y con los ojos dispuestos a ver algo más. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de la cultura egipcia. Como muchos de ustedes saben y me conocen, he tenido el privilegio, la suerte de estar en 35 ocasiones en el país de los faraones, en el país del Nilo, Egipto. Y he recorrido no solo el país, sino también pues, casi prácticamente todos los museos que hay en el mundo sobre la cultura egipcia. Hoy nos vamos a adentrar en uno de ellos, fascinante. Además, en ese museo se conserva el busto de la bella Nefertiti, Nefertiti que significa la bella que viene. Nos vamos a ir a Berlín, a Alemania, y desde allí les voy a presentar este reportaje que hemos dedicado íntegramente pues, al Museo Egipcio. En él, pues la importante colección de uno de mis faraones favoritos, el faraón Akenatón. Disfruten de este reportaje. Nos encontramos en pleno corazón de Berlín para visitar uno de los museos del Antiguo Egipto más importantes del mundo. Hablamos del Museo Egipcio de Berlín. Pero si hay una pieza arqueológica del Egipto antiguo que ha hecho famoso este museo, esta ha sido sin duda pues un busto, una cabeza de una bella mujer, de una reina importante, la esposa de un faraón enigmático, de un faraón polémico, de un faraón hereje. Sin duda alguna estoy intuyendo que muchos de ustedes ya han sabido de qué faraón estoy hablando, el faraón hereje Akenatón. Pues hablamos de su esposa, del busto de su esposa, la bella entre las bellas Nefertiti. Pieza, dicho sea de paso, que viene siendo reclamada desde hace años por el gobierno egipcio, pero que está aquí, en su interior, y que nosotros a continuación vamos a visitar. Pero sin duda alguna hay muchísimas piezas importantes de aquella época del Antiguo Egipto y que fueron traídas por los arqueólogos alemanes hace ya muchos años. Hay una pieza importante, hablamos de un descubrimiento y de una recuperación de un importante templo del lago Nasser, hablamos del sur de Egipto y de Nubia, por los arqueólogos alemanes, del templo más grande del lago Nasser, de Nubia, de esos templos recuperados por la UNESCO a finales de la década de los 60, el templo de Calapsa, el pilono central, la fachada central que fue regalada por el gobierno egipcio pues a los alemanes, se encuentra también en el interior de este importante museo que nosotros a continuación vamos a visitar. ¿Me acompañan? Hasta 1939, la colección del Museo Egipcio de Berlín
era una de las mayores de su género en el mundo. Desde entonces ha pasado más de medio siglo, el cual ha estado marcado por la guerra, la posguerra y por un mundo dividido en bloques políticos, cuyo antagonismo quizá en ninguna parte resultaba más sensible que en Berlín. Los museos de la ciudad fueron tan afectados por esa división como los demás ámbitos de la vida. La evacuación de una parte importante de los tesoros artísticos a partir de comienzos de la Segunda Guerra Mundial puso fin al funcionamiento normal de los museos. Esta operación fue el germen de la futura división de los museos berlineses. Las obras de arte que al terminar la guerra se hallaban al oeste de Berlín y que pasarían a la custodia de las tropas británicas y norteamericanas volvieron a los sectores occidentales de la ciudad, dividida hacia mediados de los años 50 a través de almacenes intermedios en Celle, Frankfurt y Wiesbaden. El patrimonio artístico que en 1945 el ejército soviético había encontrado en Berlín y al este de la ciudad fue trasladado a Moscú y a Leningrado. Una vez devuelto, fue instalado nuevamente en la Museumsinsel, la isla de los museos situada en el sector oriental. La fama mundial que ha merecido el Museo Egipcio de Berlín y que atrae casi a 1 millón de visitantes cada año, se debe primordialmente a una sola obra de arte, el busto de Nefertiti hallado en Amarna por Borchardt. Conviene recordar que también el resto de la colección de Amarna en el Museo Egipcio es sobresaliente. Asimismo, las demás épocas de los 3000 años de historia egipcia están representadas en Berlín a través de obras maestras, desde la cámara funeraria de Nechten, de aproximadamente 2600 a.C., hasta las máscaras funerarias de momias procedentes de la época del Imperio Romano. El periodo protodinástico, 3000-2650 a.C. El idioma de los antiguos egipcios pertenece al grupo de las lenguas afroasiáticas, pues contiene tantos elementos formativos semíticos del Próximo Oriente como vocablos de las lenguas de África del Norte. Documentada desde finales del cuarto milenio antes de Cristo, a través de jeroglíficos, es el símbolo palpable de que Egipto era un puente entre dos continentes y el mediador entre las culturas de África y del Próximo Oriente. La cultura faraónica está profundamente enraizada en el continente africano. En la actualidad, la Edad de Piedra en África del Este, en el Sudán y en el este del Sáhara es considerada como fase preparatoria para el nacimiento de la civilización a orillas del curso inferior del Nilo, donde una favorable situación geopolítica permitió el florecimiento de un imperio protegido por desiertos y por el mar, sin amenazas desde el exterior y cuyo sustento estaba asegurado por el fértil Valle del Nilo. La historia del Egipto antiguo muestra la evolución humana bajo condiciones de laboratorio, ya que durante 3 milenios su civilización y cultura pudieron evolucionar sin mayores perturbaciones. Este caso ejemplar resulta aún más singular por el hecho de que a menudo el suelo egipcio haya conservado casi íntegramente los vestigios de la vida antigua, convirtiendo el país a orillas del Nilo en el más prodigioso libro de texto ilustrado del mundo antiguo. En el curso del cuarto milenio antes de Cristo, las excelentes condiciones de vida en la zona y la unidad geográfica del territorio dan pie a la sucesiva homogenización de las tribus residentes entre la primera catarata de Asuán y el delta del Nilo. Hacia 3050 a.C., la región se presenta como un territorio unificado bajo el mando de un soberano llamado Rey del Alto y del Bajo Egipto, denominación que deja entrever que el valle y el delta del Nilo eran considerados como una unidad inseparable. La cercanía del Mediterráneo y el paso terrestre al Próximo Oriente a través del Sinaí permiten que Egipto absorba y aproveche controladamente las influencias foráneas, al mismo tiempo que influye sobre los países vecinos.
En este proceso recíproco, Egipto siempre dio más de lo que recibió. Incluso los griegos y los romanos lo consideraban como una cuna de su cultura. Entre los grandes logros que Egipto transmitió a la posteridad figuran el desarrollo de la escritura y la interpretación del mundo a través del arte. Mientras que un lego solo puede entender los documentos escritos en lengua egipcia mediante traducciones a las lenguas modernas, las obras de arte del Egipto antiguo revelan un lenguaje directo, claro y sencillo. Sus formas de expresión son fáciles de comprender y no requieren conocimientos previos. Desde el punto de vista artístico, esas obras son francamente modernas, aunque no cabe duda de que, a un nivel más profundo, ocultan significados difíciles de descifrar y en parte aún desconocidos. La estatua de un mono, una de las más antiguas esculturas egipcias en piedra de gran tamaño, presenta todos los rasgos fundamentales del arte antiguo de la región. Está elaborada a partir de un espacio cúbico imaginario cuyas dimensiones quedan definidas por la base de la escultura. Sus delimitaciones son los planos de proyección de las vistas frontales y de perfil desde las cuales contemplamos la estatua. Esta reduce la apariencia del modelo a una tipología idealizada y sustituye lo aparente por una expresión concentrada. El resultado de esta concepción no es, pues, una representación naturalista del animal, sino una obra que trasciende los detalles casuales del modelo. La estatua del mono es el símbolo oculto de una dignidad inaccesible, de un dios, o más probablemente de un rey. El jeroglífico del mono sirve en ocasiones para connotar la palabra rey, cuyo nombre, Narmer, se halla inscrito en la parte frontal de la base. El Imperio Antiguo, 2650-2150 a.C. Las reglas fundamentales de una concepción cubista, creada durante el periodo protodinástico de Egipto, marcan las pautas de este arte durante 3 milenios, dándole una nitidez y estructura inconfundibles. Los patrones formales básicos son igualmente claros. Establecen un número bien definido de representaciones para todos los motivos posibles. Esto es particularmente evidente en la lista de los jeroglíficos estandarizados, sistema referencial compuesto de aproximadamente 700 signos y que proporciona un compendio representativo de los conceptos concretos y abstractos. En el arte del Imperio Antiguo, la gran época de las pirámides, la ilimitada variedad de las formas y posturas en que aparece el cuerpo humano se ve reducida a solo 3 tipos de estatuas: la estatua sedente, la estatua de pie en actitud de caminar y la estatua del escribano. El Imperio Medio, 2050-1650 a.C. Durante el Imperio Antiguo fueron formulados los principios del arte egipcio y adquirieron un carácter normativo. Su aplicación a lo largo de todo el país, sin embargo, chocó con obstáculos políticos. Durante el tercer milenio antes de Cristo, el centro de Egipto se encontraba en Menfis, cerca de la actual ciudad del Cairo, de manera que la creación artística se concentraba en los templos y las tumbas de esta región, entre ellos las pirámides de Saqqara y de Giza. En los distritos del Delta, del Medio y del Alto Egipto, la producción artística disminuye claramente, tanto en número como en calidad. Con la decadencia del Imperio Antiguo, las provincias cobran mayor importancia y desarrollan creatividad propia también en el arte. Paralelamente a la difusión geográfica del arte, se observa una creciente diversificación social, es decir, también personas ajenas a la Casa Real son autorizadas a mandar elaborar obras de arte, lo cual desencadena una amplia actividad artística en todo el país. Sobre el sólido fundamento de las estructuras creadas durante el Imperio Antiguo,
El arte del Imperio Medio culmina en su periodo clásico gracias al constante intercambio entre la tradición y la innovación. Durante los 2 milenios siguientes serviría de pauta, aparecería como un ideal que merecía ser imitado. También la lengua, la escritura y la literatura del Imperio Medio desempeñarían un papel orientador hasta la época del dominio romano sobre Egipto. El Imperio Nuevo, la dinastía XVIII anterior a Amarna, 1550-1350 a.C. Los 2 siglos de florecimiento del Imperio Medio terminan con la pérdida de autoridad de la Casa Real frente a la administración y a los militares, como también a las influencias extranjeras. Amenazado por el imperio de Kerma en Alta Nubia y en parte dominado por los reyes Hicsos en el delta, solo en 1550 a.C. Egipto logra recuperar la unidad nacional bajo la supremacía de la ciudad de Tebas en Alto Egipto. En aquel momento, el arte egipcio, en tanto expresión visible de la situación del país y de sus gobernantes, dirige su mirada hacia las grandes épocas del pasado. Esta referencia a épocas precedentes es tan acusada que a veces resulta difícil distinguir entre los retratos regios del Imperio Medio temprano, hacia 2000 a.C., y los del Imperio Nuevo temprano, hacia 1550 a.C. Con el fin de apoyar una monarquía fuerte que lleva a cabo una política de expansión hacia el Próximo Oriente y el Sudán, la representación de la realeza como institución se impone por encima de la del soberano como individuo. El periodo de Amarna, 1350-1330 a.C. Debido a su utilización religiosa, el arte del Egipto antiguo es una expresión inmediata y una señal visible de corrientes y cambios religiosos. El periodo que sigue al de Amenofis III y su gran esposa real, Tille, ofrece ejemplos convincentes de la evolución del arte egipcio de acuerdo con su función. Durante un lapso de apenas 30 años, no solo los motivos de las representaciones, sino también toda su estructura formal y su estilo son sometidos al profundo y revolucionario cambio que experimentaron los fundamentos de la religión egipcia. Amenofis IV, 1350-1333 a.C., hijo de Tille y de Amenofis III, realza un concepto fundamental siempre inherente a la religión egipcia, el de un Dios supremo y universal. De este modo impone una concepción monoteísta de una divinidad que ya no se manifiesta a través de innumerables nombres y formas, sino mediante su propio nombre, Atón, el Sol, y es visible y palpable a través de su creación. Todas las manifestaciones de lo divino, sea en forma humana, animal o vegetal, pero también los seres híbridos y los demonios han de someterse a la imagen del Sol, a través del cual la divinidad se muestra al hombre desde lo alto del cielo. Amenofis IV cambia su nombre, que incluía el de Amón, dios supremo del país durante el reinado de los monarcas anteriores, y pasa a llamarse Akenatón, el placer de Atón, mientras que el nombre de Amón es eliminado
de las inscripciones del país. Los 3.300 años que nos separan del periodo de Akenatón se difuminan ante el carácter inmediato de su creación iconográfica y teológica, que anticipa con toda naturalidad unas evoluciones que se repetirían solo siglos y milenios después con el monoteísmo del Antiguo Testamento y el realismo de los retratos del arte helenístico y romano. El Museo Egipcio de Berlín presenta un panorama único y completísimo de este capítulo tan especial del arte antiguo egipcio. Fue una expedición de Berlín realizada entre 1911 y 1914, la cual excavó la ciudad que hacia 1345 a.C. Akenatón mandara trazar y construir en un lugar deshabitado del desierto en Egipto Medio. Aketatón, el horizonte del sol, hoy llamada Amarna. Ludwig Borchardt, el director de las excavaciones, no se dedicó a estudiar el centro de la ciudad con sus templos y palacios, explotados como canteras tras la muerte de Akenatón y pronto reducidos a sus fundamentos, sino la zona en la cual los ciudadanos, ya sean sacerdotes o funcionarios, artesanos o artistas, habían vivido y trabajado. Cuando fue abandonada a principios del reinado del sucesor de Akenatón, el joven Tutankamón, los habitantes de la ciudad dejaron parte de sus pertenencias en las casas y aquello que recordaba la época del renovador religioso, proscrito poco después, no pareció digno de ser llevado al nuevo domicilio en Memphis o Tebas. Aquello fue un estupendo hallazgo para un excavador que en estas circunstancias dio con muchos objetos intactos en su contexto auténtico en una ciudad abandonada precipitadamente y que nunca más había vuelto a ser habitada. El descubrimiento más espectacular fue el taller de uno de los escultores de la corte que había trabajado para los templos y palacios de Aketatón. A la muerte de Akenatón, en el taller del escultor aún se encontraba un gran número de estatuas y cabezas de retrato inacabadas que el artista había dejado allí al abandonar la ciudad. Gracias a estas obras, que en su mayoría pasaron a formar parte del Museo Egipcio de Berlín, tras la repartición oficial de los hallazgos entre el Estado egipcio y el mecenas berlinés James Simon, se nos brinda la oportunidad única de contemplar el taller de un artista que trabajó hace 3.300 años. Metida en esta enorme urna de cristal se encuentra el símbolo, la pieza arqueológica más emblemática de este Museo Egipcio de Berlín. Es el busto de la bella Nefertiti. Si apreciamos bien, sus facciones son casi perfectas. Tuvo que ser una mujer hermosísima en vida. Nefertiti, que significa bella entre las bellas. Ahí lleva más de 1300 años mirando al frente. Todo un pedazo de historia que todavía sigue reclamando el gobierno egipcio. El busto de modelo de la reina Nefertiti es una obra de fama mundial. De construcción perfectamente simétrica, fue reducida a un busto debido a su función de modelo, hecho que también explicaría la ausencia de incrustación en el ojo izquierdo. Según se deduce de radiografías recientes, los hombros y partes de la corona fueron modelados en yeso sobre un núcleo de piedra. O sea, el artista corrigió el modelo varias veces antes de aplicar la pintura de colores vivos, un procedimiento inusitado en las estatuas auténticas. El tipo de corona está documentado casi exclusivamente para la reina Nefertiti. El busto fue encontrado en 1912. La enorme popularidad que alcanzó al poco tiempo después de ser expuesto en el Neues Museum de la isla de los museos de Berlín se debe probablemente al hecho de que coincidiera con el ideal femenino austero y distanciado que predominaba en los años 20. Debido a que el busto de Nefertiti parecía sugerir el mismo ideal, fue copiado en innumerables ocasiones y utilizado discrecionalmente para fines publicitarios de todo tipo.
La perfección académica y el aire temporal del busto de Nefertiti son tan atípicos para su época como lo fue todo el periodo de Amarna en el contexto del arte y de la religión del Antiguo Egipto. Por lo tanto, es un doble malentendido proclamar a Nefertiti como símbolo representativo del Egipto antiguo. El periodo posterior a Amarna y la época de los Ramésidas, 1330-1070 a.C. Si bien el periodo de Akenatón fue eliminado de la historiografía del Egipto y proscrito a nivel oficial, dejó huellas profundas en todos los ámbitos de la vida egipcia. En el dominio religioso abrió el camino a la devoción individual y a una relación inmediata entre el hombre y el dios. En el arte, el periodo de Amarna introdujo el elemento impresionista de una descripción del momento fugaz. El tercer periodo intermedio, 1070-712 a.C. Al terminar la época de los Ramésidas, hacia 1085 a.C., Egipto ya contaba con una historia de 2 milenios. A lo largo del primer milenio antes de Cristo, el país sería influenciado una y otra vez por sus vecinos, primero por los libios, luego por los cushitas de la región nubio-sudanesa, por los persas y finalmente por los macedonios y los romanos. La cultura y la religión egipcias permanecen fieles a sus tradiciones antiguas, siendo poco alteradas por el creciente entrelazamiento político de Egipto con los países del Próximo Oriente. Esta continuidad da a Egipto las fuerzas necesarias para seguir ejerciendo una influencia cultural y religiosa duradera sobre los países vecinos pese a la supremacía política de estos. La Baja Época, 750-332 a.C. En numerosas obras sobre la historia del arte egipcio, el término Baja Época se emplea en un sentido casi peyorativo para designar la época posterior al Imperio Nuevo. Este uso pretende expresar, directa o indirectamente, que el último milenio antes de Cristo es considerado como un periodo de decadencia que está a la sombra de las grandes épocas del tercer y segundo milenio antes de Cristo. No cabe duda de que las condiciones históricas del arte egipcio experimentaron un cambio profundo a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Egipto ha salido del aislamiento generado por su autosuficiencia y conciencia de su superioridad. Se ha convertido en un poder entre muchos en el Próximo Oriente. A nivel político, depende cada vez más de los pueblos vecinos. Sin embargo, esta nueva confrontación con adversarios de igual fuerza o incluso más poderosos no pone en tela de juicio la supremacía espiritual del país. De este modo, los dolorosos y cruentos enfrentamientos en la política exterior dan nuevos impulsos creativos a la cultura y el arte. Hacia 750 a.C., el reino de Kush, en el actual Sudán, invade Egipto por el valle del Nilo y extiende su poderío hasta el delta en el curso de la dinastía XXV. Este encuentro de Egipto con su vecino del sur tiene repercusiones inmediatas en la producción artística. La época ptolomea y romana, 332 a.C., 395 después de Cristo. La conquista de Egipto por Alejandro Magno en 332 a.C. pone fin a la independencia política del país. Los ptolomeos macedonios ocupan el trono faraónico. Desde su nueva capital, Alejandría,
situada en el extremo noroeste del delta, a orillas del Mediterráneo, gobiernan un país con el que jamás llegarían a familiarizarse totalmente y el cual durante siglos conservaría sus tradiciones culturales, religiosas y artísticas. Los griegos, cada vez más numerosos, apenas llegan a integrarse la población autóctona. Esta coexistencia, sin verdadero convivio, se refleja también en el arte. El imperio de Meroe, 300 a.C., 300 después de Cristo. Simultáneamente con la pérdida de la independencia nacional de Egipto, a finales del siglo IV a.C., surge una fuerza política autónoma en el valle nubio-sudanés del Nilo, el Imperio de Meroe. Nacido del reino de Napata, que durante la Baja Época, 750-656 a.C., había gobernado también el valle egipcio del Nilo. En su periodo de esplendor, este imperio se extiende de Asuán por el norte hasta la región del actual Yartum, en Sudán. Desde la expedición de Richard Lepsius a Egipto y Sudán en 1843-1844, los estudios del arte y de la cultura meroitas se encuentran entre las áreas de trabajo propias de la egiptología berlinesa, razón por la que el Museo de Arte Egipcio de Berlín posee una de las colecciones más ricas del arte de la región. El tesoro de oro que perteneció a la reina meroíta Amani-Shaketo procede de la necrópolis de las pirámides de la capital Meroe y data de finales del siglo I a.C. Fue excavado en 1834 y adquirido en dos partes en 1839 y 1844 para Múnich y Berlín. Aunque de momento casi desconocido por el público, constituye uno de los hallazgos arqueológicos más sobresalientes que se hayan registrado en el Valle del Nilo. La tríada de dioses presenta las mismas deidades en un estilo semejante, pero fue trabajada 2 siglos antes que las joyas de la reina Amani-Shaketo. Este bloque de arenisca, una escultura decorativa procedente de un portal, fue excavado por una expedición de la Humboldt-Universität en el complejo religioso de Musabarat-es-Sufra y fue traído a Berlín en 1969, tras la repartición de los hallazgos. Esta escultura permite concluir, a manera de un resumen, este breve panorama del Museo Egipcio de Berlín. Ella marca uno de los límites del área geográfica en la que se desarrollan las investigaciones del museo, que se extiende del Mediterráneo hasta el interior de Sudán. Constituye un puente entre Egipto y África, de modo que aparece como un ejemplo de una concepción museológica futura que ilustre el diálogo entre las culturas. Y finalmente es resultado de la participación activa del museo en la investigación arqueológica de campo. También los cambios que el Museo Egipcio experimentará a lo largo de los próximos años, mientras se prepara la unificación de los fondos del Modemuseum y de Charlottenburg en el Neues Museum, son un reflejo de la investigación. Los visitantes podrán profundizar gradualmente su comprensión de una cultura y un arte que, a pesar del tiempo y de la distancia, forman parte de nuestra propia identidad cultural y sin cuyas contribuciones no es concebible a la antigüedad clásica. Desde mis enigmas favoritos, sin duda alguna, recomendamos esta extraordinaria visita al Museo Egipcio de Berlín.
¿Conocemos toda la historia de las Islas Canarias? ¿Realmente es así como nos lo han contado? ¿O hay todavía lagunas, misterios, enigmas por resolver acerca del origen de las Islas Afortunadas? Hoy nos vamos a centrar en la cultura de los aborígenes canarios. Por un lado tenemos los guanches, en la isla de Tenerife, y por otro lado nos centramos en Gran Canaria. Y vamos a visitar en Las Palmas de Gran Canaria el importante Museo Canario. En su interior un montón de piezas arqueológicas, de momias, todas muy interesantes. Lo vamos a hacer de la mano de Teresa Delgado, técnica del área museística, arqueóloga y escritora. En esta entrevista ella nos cuenta infinidad de detalles de este museo, así como parte de la historia oficial de los aborígenes canarios. Pero insisto en esta pregunta, ¿nos han contado bien y todo sobre la historia de los canarios, de los orígenes de Canarias? Yo creo que no, sin duda. Pero vamos a escuchar a Teresa Delgado, que nos va a contar un montón de cosas interesantes acerca de este museo, el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, estamos en el Museo Canario. El Museo Canario se encuentra situado en Las Palmas de Gran Canaria. Fue fundado en 1879 por un grupo de la época que estaba interesado en conocer la historia de las islas, no solo desde un punto de vista documental, no solamente acudiendo a las fuentes documentales, a las fuentes escritas, sino estudiando físicamente los materiales, tanto lo que es a nivel de arqueología como a nivel de ciencias naturales. De hecho, bueno, pues el museo no solamente es un museo dedicado a la arqueología, sino que también en esa época se hizo con una colección de ciencias naturales y tiene además una importante sección dedicada a biblioteca, hemeroteca y archivo. Podríamos decir ahora mismo que es una de las bibliotecas y hemerotecas más importantes de las Islas Canarias. Vemos como fondo un montón de libros. ¿Cuántos libros aproximadamente hay aquí? Un buen número de ellos. Un gran número de volúmenes. Además, bueno, uno de los objetivos de cuando se funda el museo es que cuando se forma esta biblioteca y esta hemeroteca era que sirvieran de apoyo a toda la investigación, tanto en ciencias naturales como en literatura, como en historia de las islas, que sirvieran de apoyo a todos los investigadores, este fondo bibliográfico. De hecho, bueno, se ha seguido reuniendo y se sigue reuniendo hasta hoy en día toda aquella publicación que salga, que tenga algún contenido relativo a las islas o que bien esté escrito por autores canarios. Para el viajero, para el turista, para el curioso, para el investigador, es obligada la visita al Museo Canario, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer más de cerca la historia y la arqueología de Gran Canaria. No sé si... Sí, efectivamente. Bueno, desde que uno de los objetivos del museo cuando se funda era efectivamente tener un mejor conocimiento de las poblaciones prehistóricas de la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues desde el mismo momento de su fundación, muchos de las personas que lo fundan van a donar parte de las colecciones que ya tenían. Se organizan exploraciones y excavaciones arqueológicas para ir ampliando esas colecciones. Sin duda podríamos decir que el Museo Canario, bueno, pues sin el Museo Canario no podríamos entender la arqueología de Gran Canaria y del archipiélago en general. Fue uno de los grandes impulsores de la arqueología en esta isla. ¿Es el museo más importante de Gran Canaria? Sin duda, yo diría que sí, sin duda, y es un gran reflejo de lo que es la historia de la investigación en Canarias desde finales del siglo XIX. ¿El Museo Canario se subvenciona con presupuesto público? El Museo Canario es una entidad, es una sociedad científico-cultural de carácter privado. Sobrevivimos gracias a una buena gestión económica de nuestro director, que hace auténtica magia con el poco presupuesto que tenemos. Tenemos subvenciones, bueno, el Cabildo, el Gobierno y el Ayuntamiento dan partidas al museo. El Cabildo, por ejemplo, no ha subido esas partidas, con lo cual, bueno, pues a nivel, junto con el IPC, con lo cual a nivel económico somos un poco deficitarios, pero se hace lo que se puede, ¿no?, con lo que se tiene. Y por supuesto también, desde luego, valorar el apoyo de socios particulares que donan anualmente una parte de dinero. ¿Cuántos investigadores arqueólogos trabajan en este museo? Bueno, actualmente creo que, si mal no recuerdo, la plantilla puede estar en torno a 18 personas, aproximadamente 18-19 personas. Entre ellos, por supuesto, bueno, pues una parte dedicada a la sección de prehistoria y arqueología, otra parte dedicada a hemeroteca, biblioteca, archivística y todo lo que es la parte de documentación. ¿Hay arqueólogos del Museo Canario
que actualmente estén trabajando en alguna excavación en Gran Canaria? Actualmente el Museo Canario tiene como objetivo no tanto salir de aquí para poder realizar trabajos de excavación, sino trabajar a nivel interior, de investigación interna, con los materiales que ahora mismo tenemos. Estamos intentando, bueno, pues actualizar las colecciones, con lo cual hay muchísimo trabajo interno como para poder dedicarnos a hacer unas intervenciones externas. Hasta, bueno, ahora hace un par de años sí se hizo una intervención que fue la excavación de los restos humanos aparecidos en el antiguo convento de San Francisco. Eran unos materiales que en su momento, hace ya años, se recuperaron en un solar donde se iba a construir un edificio. Se tuvo que excavar rápidamente, no dio tiempo de excavarlo in situ, y lo que se hizo fue recoger bloques sedimentarios que se trajeron al museo, y hace unos años se excavaron. Es ese tipo de labores en lo que se está centrando ahora mismo el Museo Canario. Y muy importante por parte del Museo Canario, la divulgación. Por supuesto, se tiene una política de difusión, ¿no?, de lo que es el pasado prehistórico. Para ello, bueno, pues tenemos una línea editorial que está integrada por una revista anual, en donde no solamente está dedicada a la parte de prehistoria, sino que también hay secciones de antropología, de archivística, bueno, de historia, de geografía, y que recoge artículos de diversos investigadores de las islas y también a nivel nacional. Aparte de esta revista anual, existen también boletines de periodicidad trimestral y, bueno, pues otro tipo de actividades como pueden ser exposiciones temporales, pero el principal problema que tenemos es una cuestión de presupuesto. Ahora mismo las exposiciones temporales no tenemos dinero para organizarlas y han tenido que frenarse. Centrémonos ahora en la arqueología canaria. ¿Está totalmente explicado, aclarado el origen de Canarias? Bueno, yo creo que el 100% o el 90% de los investigadores canarios aceptan un origen norteafricano para la población prehistórica del archipiélago. Estamos hablando de poblaciones bereberes que llegan a Canarias en algún momento de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, se instalan en las islas y aquí, bueno, pues desarrollan unas particulares formas de vida en cada una de las islas, ¿no? Son muy diversas las manifestaciones materiales que nos permiten afirmar este tipo de propuestas, ¿no?, el del origen norteafricano, desde, bueno, pues lo que serían cuestiones de ADN, cuestiones de genética, ¿no?, que en estos últimos años están tan en boga, como manifestaciones tipo los recipientes cerámicos, otro tipo de trabajos como pintaderas, etcétera, que claramente nos remiten hacia ese norte de África, o incluso también, bueno, un elemento tan característico como son los grabados alfabetiformes, ¿no?, que nos hablan de una escritura líbico-berber. ¿Qué son los guanches exactamente? Bueno, guanches es el término que designa a la población aborigen de la isla de Tenerife. Hubo una época en donde el término guanche, hace ya algunas décadas, se empleaba para hacer alusión a todos los habitantes de las islas, pero hoy en día preferimos hablar del elemento guanche para la población aborigen de Tenerife. Hablamos, por ejemplo, de canarios para la población aborigen de Gran Canaria, etcétera, etcétera. Vamos, que cada isla, por así decirlo, tendría una denominación que en parte también vendría a poner de manifiesto que en cada isla estamos hablando de un grupo étnico, ¿no?, independiente entre cada una de las islas, que desarrolla unas particulares formas de vida en cada territorio insular. ¿Cómo era físicamente el aborigen canario? Bueno, probablemente si lo pusiéramos a caminar entre nosotros no lo podríamos distinguir porque sería uno más entre nosotros, ¿no? Estamos hablando de una población que se dedica a una economía agrícola, que podríamos decir que es la agricultura la que marca su actividad económica, que en torno a esa agricultura se articulan el resto de actividades como es la ganadería, que también tendría una gran importancia, la pesca, la recolección de productos vegetales, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de una población con unas marcadas desigualdades sociales, es decir, estamos hablando de una población fuertemente estratificada y por tanto, bueno, con un segmento de la población que sería un poco la que llevaría el control y la gestión de los medios de producción y de los productos obtenidos, y otra población dependiente de ese segmento que controlaría todo ese tipo de prácticas. Durante siglos, a lo largo de toda la historia, Canarias en sí ha tenido una fuerte influencia de diferentes culturas. ¿Esto es correcto? Sí, sin duda. El hecho de que estemos, ¿no?, que seamos que fuéramos el último camino hacia América, hizo que por aquí, bueno, pues se detuvieran muchísimos barcos. Y bueno, vemos también todo lo que era la población esclava venida para trabajar en los ingenios azucareros. También, bueno, pues aportó su grano de arena y un largo etcétera. Sin duda somos un elemento que ha recibido muchísimos aportes externos. Rafael González Antón, que es arqueólogo, escritor y director actual del Museo de Arqueología de Tenerife, él defiende la teoría, la hipótesis del origen púnico-fenicio
de los antiguos canarios. ¿Esto es verdad? ¿Estás de acuerdo? Bueno, efectivamente existe una rama de la investigación en Canarias que apuesta por ese tipo de teorías. Yo directamente no estoy de acuerdo con ese tipo de planteamientos, como otros muchos investigadores mantienen, por la siguiente razón, y es que debemos crear, no debemos crear, debemos construir una historia del pasado basándonos en hechos materiales. Una vez tenemos hechos esos hechos materiales, nosotros reconstruimos la historia. Si nosotros si no tenemos hechos materiales para reafirmar o para confirmar las propuestas o nuestras hipótesis de partida, sería un error seguir definiendo esas hipótesis de partida que no tienen sustento material. Por tanto, yo no apostaría por ese tipo de propuestas, dado que no tienen, desde un punto de vista arqueológico, ningún tipo de sustento. Cuando partimos de propuestas teóricas, como te decía antes, que no tienen sustento material, yo inmediatamente las descarto. Yo puedo partir para muchas investigaciones de una serie de propuestas y después resulta que esas propuestas o esos planteamientos de partida desecharlos porque no me los confirman los materiales o las investigaciones que se han desarrollado. Hay investigadores heterodoxos que afirman que en Gran Canaria, como así en otras islas de Canarias, fueron visitadas por los vikingos. ¿Esto puede ser cierto? Desde luego no tenemos testimonios materiales sobre ese tipo de visitas y yo creo que son planteamientos un poco peregrinos, ¿no? Hay influencias, decía antes, en las Canarias de un montón de culturas. Se ha hablado de conexión con Egipto, se ha publicado mucho sobre las tan traídas y llevadas pirámides de Weimar, pero efectivamente parece que hay un hilo conductor que da la sensación que la arqueología canaria lo ha explicado muy diáfanamente, que es la trepanación en los cráneos de los aborígenes y la momificación. Muchos han querido ver una conexión directa con el antiguo Egipto. ¿Qué dice la arqueología canaria sobre esto? Bueno, la práctica de ese tratamiento particular a determinados cadáveres también se puede ver en el norte de África en poblaciones que no solamente son egipcias, con lo cual eso no puede ser un elemento que establezca un vínculo o una conexión con la civilización, con la población egipcia, ¿no? Ni mucho menos entre las poblaciones norteafricanas, no egipcias, se hacen ese tipo de prácticas, lo mismo que también las trepanaciones las podemos encontrar en muchísimas zonas del mundo. El hecho de que ese tipo de prácticas existan en otras zonas no significa que ipso facto podamos establecer vínculos o decir que proceden esas poblaciones de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, trepanaciones encontramos también en Sudamérica, pintaderas encontramos también en Sudamérica y no por ello decimos que estas poblaciones tienen conexiones con Sudamérica, es decir, sería un grave error, ¿no? Tenemos que sustentar todo ese tipo de construcciones en hechos, como te comentaba antes, en hechos reales, en hechos empíricos. Por tanto, hacer el planteamiento de una conexión directa con Egipto sería un error si no tenemos en cuenta que otras poblaciones norteafricanas, no necesariamente procedentes de Egipto, sí tienen ese tipo de prácticas, como ocurre también con las trepanaciones. Y con lo que comentabas en cuanto a las pirámides de Weimar, me gustaría pues aclarar que estamos hablando no de un parque arqueológico, sino de un parque etnográfico. Si entramos un poco, si profundizamos un poco en todo lo que es el ámbito agrícola de las islas, ¿no? de época, pues hasta el siglo XIX o hasta comienzos del siglo XX, era muy frecuente entre la gente cuando limpiaban los terrenos para poder hacerlos agrícolas, dado que en muchas zonas es muy difícil, la tierra es muy difícil cultivarla y es necesario primero eliminar o desechar todas las piedras que hay. Todo ese conjunto de piedras era acumulado y muchas veces formando pirámides escalonadas que después eran utilizadas para diferentes fines, por ejemplo, para secar distintos frutos en cada uno de esos escalones. Esto está constatado etnográficamente y por tanto no podemos decir que esas pirámides tengan un valor arqueológico. No son prehispánicas, tienen un alto valor etnográfico y desde luego como tales deben de ser protegidas, ¿no? Como un valor etnográfico y como testimonio de una práctica agrícola del pasado agrícola. ¿Qué tipo de escritura tenían los aborígenes canarios? Bueno, los estudios que se han desarrollado, sobre todo, Renata Spinger es una de las mayores especialistas en este tema, habla de una escritura líbico-bereber, ¿no? Claramente es un alfabeto procedente al uso de las poblaciones bereberes, y que dado la procedencia o el origen norteafricano, pues lo vemos, ¿no? Aquí en las Islas Canarias. Por supuesto, sabemos que el alfabeto que se emplea es el líbico-bereber, pero no pueden ser traducidas por la sencilla razón de que el lenguaje o la lengua que emplearan las poblaciones que permanecen en Canarias de forma aislada evolucionaría de forma diferente a la que ahora mismo se emplea entre las poblaciones bereberes del norte de África. De ahí la dificultad para poder
hacer una traducción literal de estos escritos, Se ¿no? han encontrado pinturas rupestres, esta escritura en diferentes partes también de Gran Canaria, y en pinturas, escritura y geoglifos también. Bueno, estamos hablando de lo que Tallados se... en piedra. En piedra, lo que son sí, grabados en piedra, escritura líbico-bereber sí que se han encontrado, y también recientemente en La Gomera ha habido un importante también hallazgo de escritura líbico-bereber, con lo cual se siguen haciendo ese tipo de hallazgos, ¿no? Porque la investigación en Canarias, bueno, no se para nunca, ¿no? En lo que es la prehistoria se sigue redescubriendo día a día, las nuevas investigaciones, las nuevas excavaciones van dando nuevos resultados y nuevos aportes, las nuevas líneas de investigación también se estudia desde nuevas perspectivas, desde perspectivas totalmente distintas que antes no se adoptaban, y todo eso permite enriquecer el conocimiento que se tiene sobre las poblaciones aborígenes. Teresa Delgado, ¿qué son las pintaderas canarias? Bueno, las pintaderas son unos objetos que se elaboran en barro cocido. Existen sobre todo lo que sería en la isla, especialmente en la isla de Gran Canaria, y algunas de ellas, aunque las menos, están también elaboradas en madera, aunque no sabemos bien si las elaboradas en madera pueden ser un producto ya del contacto con europeos, sobre todo por una influencia de lo que serían los sellos de pan usados en la península. Sin embargo, hay una opinión dividida dentro de la comunidad arqueológica sobre la utilización o el verdadero sentido, ¿no?, que tenían estas pintaderas. ¿Es correcto? Bueno, realmente no es que exista una división, es que realmente no sabemos exactamente qué función certera podrían tener estas piezas. Para poder conocer en profundidad estas piezas, yo creo que es necesario insertarlas en las características de la sociedad de Gran Canaria, ¿no?, de la que hemos comentado ya. Estamos hablando, bueno, pues de una sociedad que se dedica a la agricultura, fuertemente estratificada, y si nos remitimos también un poco al norte de África, podemos ver que en el norte de África, entre las poblaciones bereberes, eran empleados sellos de similares características, la mayor parte de ellos en madera, y que se empleaban para marcar los graneros. Es decir, una vez el granero se cerraba con una puerta de piedra de madera, se rodeaba de barro, y ese barro todavía fresco, en ese barro todavía fresco se colocaba la pintadera, se imprimía la pintadera dejando la marca. De esta forma se indicaba a quién pertenecía, a qué grupo, a qué familia pertenecía el grano que estaba ahí guardado. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de una sociedad fuertemente jerarquizada, dedicada o especializada en las actividades agrícolas, tal vez el uso de las pintaderas podría estar relacionada con ese tipo de prácticas, ¿no? Un grave problema que tenemos es que la mayor parte de las pintaderas han aparecido siempre un poco descontextualizadas. Si bien es cierto que el 99% de ellas están vinculadas a espacios domésticos, y no a espacios funerarios, lo cual vuelve otra vez, bueno, pues a vincularnos con ese uso, ¿no?, que se les da en el norte de África. La pintadera escogida o cogida por el Museo Canario para tenerlo como logotipo es unas circunferencias y unos triángulos debajo. ¿Se sabe qué significa eso? No podemos, vamos a ver, decir qué significa una pintadera particular, es, por así decirlo, imposible. Podemos acercarnos a qué significan las pintaderas a nivel global, pero no a nivel particular de esa pieza, ¿no? Bueno, puedes decir que la mayor parte de las pintaderas tenían unas formas geométricas que jugaban con triángulos, cuadrados, círculos, etcétera, y que en ningún caso estamos hablando de figuras, de elementos figurativos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues acercarnos al significado exclusivo de una pintadera tampoco tendría demasiado sentido. Vamos a ultimar la entrevista con un apartado muy importante en las creencias y en a qué adoraban estos aborígenes canarios, pero probablemente, es una hipótesis quizá, en la pintadera canaria, que detrás tenía una especie de agujero para ser colgada de algún sitio, ¿no pudiera ser una especie de conexión con lo sagrado, con lo divino, un amuleto quizá? Tal vez por la conexión con los yacimientos, con el entorno doméstico que antes comentaba, quizá yo no tendería a dar ese tipo de interpretación, pero aunque es cierto que en estas poblaciones no podemos desvincular nunca lo que es la vida cotidiana con el mundo mágico religioso, con el mundo de las creencias, tanto por las manifestaciones como son los ídolos, como por las crónicas de la conquista, podemos ver que se trata de una población en donde los rituales vinculados, las manifestaciones vinculadas a la fertilidad y a la fecundidad tenían un gran peso. Tenemos que darnos cuenta que es una población que depende de que llueva para que haya buenas cosechas, para que existan pastos y que el rebaño pueda pastar, y entonces pueda tener esta población alimento. Es decir, estamos hablando de una población que depende muchísimo de los medios naturales, y por tanto todo ese ámbito vinculado a la fertilidad y a la fecundidad seguramente estaría dirigido a propiciar la fertilidad de la agricultura, la ganadería o incluso la misma reproducción social de este grupo, ¿no? En este Museo Canario hay algunas piezas muy interesantes, importantes, que son idolillos, ¿no? Exacto. Que
que es lo que antes comentaba, ¿no? Muchos de estos ídolos están vinculados con las manifestaciones, o parecen estar vinculados con actividades dedicadas a la fecundidad o la fertilidad, por la sencilla razón de que presentan unos atributos sexuales muy marcados. Aparece, bueno, pues el pubis muy marcado, o aparece también barrigas hinchadas y un largo etcétera, u otro tipo de manifestaciones como pueden ser los grabados en forma de triángulos púbicos, etcétera, que nos demuestran claramente esas manifestaciones vinculadas a ritos de la fecundidad o de la fertilidad, como de hecho los describen en algunos pasajes de las crónicas de la conquista de Canarias. ¿Cuál fue el promedio de vida del aborigen canario? Bueno, en torno a la cuarta década de vida aproximadamente suele ser la media para esta población, ¿no? Y una alimentación quizá basada más en carne, ¿no? No, estamos diciendo que acabamos de decirnos que la actividad un poco que marca toda la economía es la agricultura, por lo cual es una dieta fuertemente dependiente de los productos vegetales. Este tipo de datos, bueno, se han derivado de nuevas líneas de investigación que son dedicadas a la bioantropología, lo que sería el estudio de los restos óseos, el estudio tanto de los huesos como de los dientes, nos aportan muchísima información sobre lo que comía esta población. Si sabemos lo que comía esta población, podemos saber a qué actividades económicas se dedicaban y cómo organizaban esas actividades económicas, cómo se organizaba social y económicamente esta población. Y efectivamente, los elevados porcentajes de caries, los estudios de oligoelementos en huesos, etcétera, todo apunta hacia un fuerte peso de la agricultura en la economía de esta gente. Hay una corriente de investigación muy interesante dentro de la arqueología que es la arqueoastronomía. Es cierto que quizá algunos lugares sagrados, santuarios, estuvieron construidos efectivamente pues orientados a quizá un día determinado del año, como puede ser un solsticio o un equinoccio. ¿Esto lo conocían los aborígenes canarios? Vamos a ver, no podemos negar que este tipo de cuestiones la conocieran los aborígenes canarios, sencillamente porque para ellos las lunas, las estrellas, etcétera, serían su reloj a la hora de cultivar, a la hora de plantar, a la hora de recolectar, a la hora de organizar los rebaños. Pero puede ser peligroso tratar de ver en cualquier tipo de estructura una orientación hacia la salida del sol, una orientación específica. Tal vez si buscáramos este tipo de cuestiones en todas las construcciones aborígenes la encontraríamos, ¿no? Creo que hay que ser muy cautos, desde luego no podemos negar el desconocimiento que esta población tuviera de las cuestiones astronómicas, porque lo necesitan para poder asegurar su reproducción económica y social, pero de ahí a plantear o a intentar buscar orientaciones más allá de lo básico, creo que podría ser peligroso porque siempre las encontraríamos. ¿Cuánto queda por investigar en Canarias? Yo creo que queda todo y muchísimo. Parece que, bueno, casi podríamos decir que la arqueología en Canarias comienza a finales del siglo XIX y tan solo hemos dado pequeños pasos, ¿no? Con lo cual, sin duda, la aportación y la adoptación, que la arqueología esté adoptando las técnicas empleadas por otras ciencias como la medicina, la biología, etcétera, etcétera, y su aplicación en el ámbito de la arqueología nos está ayudando muchísimo. ¿Es necesario un estudio multidisciplinar? Sin duda. Yo creo que definir la arqueología hoy equivale a decir que la arqueología es multidisciplinar. No podemos llevar a cabo una investigación sin contar con especialistas en diferentes campos. Una excavación sin personas especializadas en el estudio de las semillas, en el estudio de los huesos, de los dientes o en el estudio de otras muchas cuestiones, como por ejemplo el material lítico, etcétera, sería una excavación abocada al fracaso, ¿no? Si no contamos con equipos multidisciplinares sería un grave error. Y ese yo creo que es el gran éxito de la arqueología que se está haciendo hoy en día en Canarias, es que hemos comprendido la necesidad de adoptar nuevas premisas, nuevos recursos, aplicarlos a la arqueología. Por último, una invitación a toda aquella persona que nos está viendo y escuchando para que visite el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias y bueno, desde luego el Museo Canario es un centro histórico que ha aportado muchísimo a la arqueología de la isla y creo que nadie que venga a Canarias debe irse sin conocer este museo, que permitirá ofrecerle un recorrido por la prehistoria de nuestra isla. Teresa Delgado, muchísimas gracias por atender esta entrevista y gracias también por ponerle pasión a esta maravillosa y mágica profesión que es la de arqueólogo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado, queridos amigos. En primer lugar, hemos visitado esa impresionante ermita, probablemente templaria. Lo hacíamos de la mano del geólogo y guía Eric Álvarez. Ermita ubicada en pleno cañón del río Lobo en la provincia de Soria, un lugar que desde luego nosotros recomendamos porque tiene una belleza natural extraordinaria, impresionante, de verdad. Espero que lo visiten en alguna ocasión si no lo conocen. En la segunda parte del programa hemos visitado el importante Museo Egipcio de Berlín y esa colección del faraón Akenatón, ese faraón hereje, misterioso, y ese busto precioso de su esposa, la bella Nefertiti.
lugar que si no conocen también les recomendamos, en la ciudad de Berlín, Museo Egipcio. Y por último, pues hemos conocido más la cultura de los aborígenes canarios, que insisto, la historia de las Islas Afortunadas todavía no está bien contada, no está del todo contada. Lo hemos hecho a través de una de las escritoras, arqueólogas y guías que hay en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, un programa diferente, especial, dedicado a reportajes y entrevistas. La semana que viene más, volveremos con más historias. Estoy seguro que interesantes, como todos los temas que abordamos en este programa, a través siempre de la mano de los mejores periodistas, investigadores y escritores de nuestro país. Mis enigmas favoritos, como siempre, un programa donde hacemos periodismo de lo desconocido. Un abrazo de todo el equipo que hace posible este programa y nos vemos la semana que viene. Buenas noches y que sean felices.